vamos a empezar diciendo que hoy, today, you know, is a cold day. Ahí estamos usando un adjetivo. Hoy es un día frío. Today is a cold day. Cold es el adjetivo y day es el sustantivo, ¿no? El adjetivo va antes siempre. Día frío. Hoy es un día frío. I saw, más ejemplos. I saw a pretty I saw a pretty cat. Yo vi un lindo gatito. I saw a pretty cat. Pretty, lindo. Cat, gato, ¿no? Adjetivo y sustantivo. Entonces se va cumpliendo la regla. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. I met, yo encontré an old friend, con un viejo amigo de colegio. I met an old friend. Old friend, old es el adjetivo y friend es el sustantivo. I love, me encanta. I love my new celular. Adoro mi celular nuevo. New es el adjetivo y celular es el sustantivo. Entonces, en todas las oraciones estamos viendo que se cumple la regla de, en inglés, primero el adjetivo y después el sustantivo. I have 29 students. Tengo 29 estudiantes. El 29 es un adjetivo también. 29 students. Lo mismo que I prefer, yo prefiero. I prefer, a ver, ¿qué? Sweet. Sweet, digamos, things. Yo prefiero las cosas dulces a las saladas. Sweet es dulce y things son cosas. I prefer sweet things. ¿No? Pastelitos y esas cosas. All right. Helado, chocolate. Good. Entonces, acá tenemos ejemplos de los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son palabras que describen o determinan o nos hablan de las propiedades o características del sustantivo. Cold el adjetivo, day el sustantivo. Pretty el adjetivo, cat el sustantivo y así. Old friend, new cellular, 29 students, sweet things. Ya, creo que con estos ejemplos ya eso de los adjetivos está completo. Adelante, Isabel. Good evening, Good teacher. evening, Isabel. Una consulta. Ahí en la última oración que hace de yo prefiero dulce a salado, ¿por qué no hay una separación entre dulce y salado? ¿Por qué está de corrido todo, digamos, no? Ya. No. La oración simplemente dice, yo prefiero las cosas dulces. El comentario que yo hice a lo salado simplemente es para dar énfasis en la oración. No hay la palabra salado, Isabel. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Ya, era un comentario adicional. La oración simplemente dice, I prefer sweet things. Yo prefiero las cosas dulces. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los adjetivos?
Ok. Muy bien, entonces vamos a la lección de hoy, la 3. Por favor, saquen su material impreso o los que pueden entrar a través del dispositivo también para que vayamos revisando junto conmigo lo nuevo de estas 2 lecciones. ¿Alguien ya tiene a mano alguna pregunta o algún comentario sobre lo primero que vamos viendo? A ver. Estoy entrando y no está muy lento el internet. Give me a second. Ya, ok, amén. Ya estoy dentro. Y, ok. Módulo 3. Vamos con la lección número 3. La lección número 3 dice así: Where can I take a taxi? ¿Dónde puedo tomar un taxi? Where can I take a taxi? Uh, excuse me, where can I take a taxi to my hotel? Go straight here. Vaya directo por aquí. Okay? Sin doblar, directo. Go straight. Take the elevator to the second floor. Y luego tome el ascensor hasta el segundo piso. Oh, ok. Then you must go outside. Luego debe salir, o sea, abandonar. Salir, outside, afuera. Ask if you can find the exit. Y preguntar si puede encontrar la salida. The exit es la salida. O sea, la puerta de salida, ¿no? Etcétera. Ok, thank you very much. Eso es una conversación. Excuse me, where can I take a taxi to my hotel? Oh, go to the end of the corridor. Vaya hasta el final del pasillo. The corridor es el pasillo. ¿Cuándo podemos usar esta frase? Cuando estamos dentro de un hotel, por ejemplo, ¿no? O en el hotel y queremos encontrar la salida para tomar el automóvil, ¿no? Entonces, go to the end of the corridor and you will see the doors to lead outside. Y va a ver la puerta que le va a llevar hacia afuera. Vaya por el pasillo y verá la puerta que lo lleva hasta afuera. Outside. Okay, thank you. Excuse me, where can I take a taxi? The taxi stand is over there. La parada de los taxis está allá. Just stand in line. Solo póngase en línea. Acá vemos que la palabra stand, cuando va sola, ¿no? Stand, es permanecer, pararse. Ese es el verbo. Stand. ¿Ya? Por eso dice stand in line, párese, póngase en la fila. Pero cuando está asociado a the taxi stand, ya es una frase. Y the taxi stand es la parada, ¿no? De los taxis. Que para nosotros sería donde, por ejemplo, los radiotaxis, ¿no? Tienen su parada y están en fila para que uno los aborde. Thank you very much. Good afternoon. Can you please take me to this address? Tú le dices al conductor, ¿me puede llevar a esta dirección? Sure, let's go. Vamos. Ok. Hasta ahí, esas son las conversaciones. Any questions en esa primera conversación? No se olviden siempre que como va con video, ahí está la pronunciación. Pues ustedes tienen que ver 1, 2, 3, 4, 5, en todas las veces que se pueda para poder
trabajar la pronunciación, escuchando y viendo, escuchando y viendo. Una vez que hemos visto, escuchado y leído la conversación, tenemos un vocabulario, ¿no es cierto? El vocabulario es lo que respalda qué palabras nuevas hemos visto en esta conversación. Por ejemplo, tenemos excuse me, ¿no? Take, stray, here, take elevator, inside. ¿Hay alguna palabra en ese vocabulario que les llame la atención por su dificultad, a pesar que está con traducción? Adelante, Inés. Profesor, disculpe, no sé si podría explicarnos un poco referente a la conversación. Cuando, digamos, decimos vaya para tal lado, o sea, siempre tenemos que usar el go to de, no sé, vaya a la esquina, digamos, o sea, siempre va el go to, o hay otras maneras para decir vaya, o no sé, o siga recto, digamos, por así decirlo. Ya, pero ya sea vaya o Ujú. vaya directo, pero siempre usamos el verbo ir. Entonces, esta es una oración imperativa, ¿no? Es una orden, es un mandato. Entonces, vaya, ¿no? Go to the end, digamos, vaya hasta el final del pasillo. To the corridor. Go to the end. Ahora lo mismo, ¿no? Go to, vaya a. En otras palabras, sí, vamos a usar esto, Inés, porque para cualquier indicación es necesario, ¿no? Vaya hasta el ascensor, vaya hasta la esquina, vaya directo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir go to, Inés, vaya, ¿ya? Pero como una orden, ¿no? Vaya, es imperativo. Adelante, Andrea. Andrea, ¿Cómo está, profesor? Briefing. Lo siguiente, estoy viendo que en la conversación de este tema ya habla, digamos, de dirección, ¿no? De ubicación, dónde vamos. Y mi pregunta es la siguiente, si es que se va a avanzar en otros módulos o, no sé, en la cuestión de locaciones, digamos, across the street, down the street, on the left, on the right, no sé si se va a avanzar. O Sí, sea, sí, sí. pregunto porque es algo básico, creo que cuando tenemos que ubicarnos, ¿no? Esa era mi pregunta, profesor. Ya, sí, Thank you. lo que tú preguntas, Andrea, se llaman the directions, ¿no? Cómo dar direcciones, direcciones para llegar a un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay un capítulo, Andrea. Por ahora, solo es en el contexto de la conversación esta orden de vaya hasta el final del pasillo o vaya directo. Va a haber un ejercicio donde vamos a ver específicamente cómo dar direcciones. Ok, thank you, profesor. You're welcome. Ya. A ver, en ese vocabulario, ¿hay alguna palabra que les ha llamado la atención? Todavía estamos en el vocabulario. Me refiero al 3.3. Vocabulary 3.3. Bueno, entonces, Sorry, profesor, a mí yes. sigo, por favor, dentro del vocabulario está adjetivos, posesivo, adjetivos, adjetivos posesivos. Sigo teniendo problemas en esa es mi debilidad en esa parte, en la cuestión de interpretación de la oración completa. Ya, Y no sé si perfecto. nos podría en esa parte reforzar, porfa, profesor. Claro, Thank you. ya. Entonces, después del vocabulario, el siguiente punto dice grammar, gramática, ¿no? Y justamente lo que dice Andrea, ¿no? Dice grammar 3.3, 3.3, y dice the possessive adjectives and the possessive with apostrophe and s. Antes de eso, ¿querías preguntar, Inés, algo? Sí, profesor, justamente en esa parte vi que hay también el its, o sea, el its en los posesivos también es parte de eso de los adjetivos posesivos. Exacto. Ah,
Ok. Paso a explicar. ¿It's okay? Ya, muy bien. Entonces, la inquietud de Andrea y su compañera Inés es lo que ahora voy a explicar. A ver, entonces vamos a empezar la explicación de esto de la manera más clara y entendible. Estos se llaman the possessives, posesivos. ¿Por qué en plural? Porque en inglés hay más de una forma que nosotros tenemos, más de un recurso para indicar posesión. ¿Ya? No hay una sola forma, hay varios recursos que podemos usar para indicar posesión. Y cuando hablamos de posesión es algo muy útil porque lo usamos a cada momento, ¿no? El momento que tú decides, a ver, yo quiero, qué sé yo, digamos, a ver, desayuno, ¿no? Vas a desayunar con tus compañeros de trabajo, a almorzar, a cenar, ¿no? Este es mi lugar, ¿no? Qué sé yo, esta es mi silla, en qué mesa nos sentamos, ya estás indicando posesión. Entonces, para todo, ¿no? Estás en tu casa, si tienes hijos o hermanos, ¿no? A ver, dame tú tu cuaderno, voy a revisar, ¿no? Has hecho tu tarea. Entonces, esas palabras que nos indican que hay una relación de pertenencia o de posesión, a eso se llaman the possessives en inglés. Decía que hay varios recursos para indicar la posesión en inglés. Uno de esos recursos son the possessive adjectives, los adjetivos posesivos. ¿Se acuerdan que en la otra lección los adjetivos que habíamos estudiado eran, por ejemplo, up, bueno, esa era una preposición. Los adjetivos eran cold, hot, small, big, ¿no es cierto? Esos son adjetivos, pero son o demostrativos o calificativos. Quiere decir palabras que nos hablan de las características de algo, ¿no? O califica o nos muestra sus características. Por eso se llaman o adjetivos calificativos o adjetivos demostrativos. Entonces quiere decir que hay varios tipos de adjetivos. Y en esta lección estamos estudiando o aprendiendo otro tipo de adjetivos que se llaman posesivos. Estos adjetivos sirven exclusivamente para indicar la relación de pertenencia, que algo es mío. El primer adjetivo es my, que quiere decir mi. Por ejemplo, digamos, my best friend, mi mejor amigo, is far from me, está lejos de mí. He lives, él vive in Canada. Ok. Cuando digo my best friend, dice mi mejor amigo. Esa palabra mi, ese es un adjetivo posesivo. Es una palabra que indica que entre mi amigo y yo hay una relación de amistad. Cuando las relaciones entre la persona y un objeto se puede decir que es de propiedad, ¿no es cierto? Porque nosotros somos dueños de
de mi celular, de mi impresora, de mi CPU, etcétera. Pero cuando se habla de persona a persona, ya es una relación ya no de propiedad, porque nadie es dueño de nadie, ¿no? Pero hay una relación de amistad, por ejemplo. Yo soy amigo, tú eres mi amigo, etcétera, etcétera. Entonces también usamos para eso un adjetivo posesivo que es my. My best friend is far from me, he lives in Canada. A ver, el siguiente adjetivo. Your, que quiere decir tú. Your exercise, tu ejercicio, estaba bien, was good. Tu ejercicio estaba bien, digamos el número 10. Porque es tu ejercicio, es otra palabra que es otro adjetivo posesivo. Vamos con otra palabra, his. His quiere decir de él, porque es masculino. Su, pero refiriéndonos a él. Por ejemplo, his PC, su computadora de escritorio, es old, es antigua, pero buena, but good. His PC is old, but good. Ese his es otro adjetivo posesivo. Si hablamos en femenino, ya no es his, sino her. Ahora, no siempre puedo comenzar la oración con el adjetivo posesivo. Por ejemplo, puedo decir, she loves, ella ama a sus hijos. She loves her kids. Ese her es el adjetivo posesivo porque dice, ella ama a sus hijos y no siempre está al principio de la oración, ¿no? También puede estar al medio. Otro adjetivo posesivo. Estos son sus libros. Esa palabra their quiere decir sus de ellos. Estos son sus libros. Supongamos que en el colegio te entregan los libros para tus hijos y el director te dice, estos son sus libros, señora, para sus niños. These are their books. O por ejemplo, our next class, nuestra siguiente clase es el lunes y es on Monday. Entonces voy a poner acá al costado los adjetivos posesivos en inglés son me, tú, su de él, su de ella, nuestro, su de ellos. A estas palabras llamamos adjetivos posesivos. Son palabras que indican una relación de pertenencia o de afinidad o de familiaridad o de amistad, por ejemplo, con la familia, ¿no? Cuando dices mi tío, mi primo, mi sobrina, mi esposo, mi esposa, no es necesariamente una relación de posesión, ¿no es cierto? Nadie se ha comprado el esposo, ni el sobrino, ni la esposa. Pero es una relación de familiaridad, etcétera, etcétera. Ahora,
si nuestra relación es con un objeto que hemos adquirido, ahí sí es de posesión. Mi casa, mi celular, mi automóvil, mi estante, mi cuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en inglés, cuando queremos indicar posesión, este es un recurso que podemos usar. Ahora, en la lección anterior o en el módulo anterior, había esto, ¿no? Por ejemplo, la primera oración, mi mejor amigo. Cuando yo digo mi mejor amigo, no estoy hablando de mí, sino mi mejor amigo puede ser él o puede ser ella. Pero como yo he puesto aquí él vive en Canadá, entonces en este caso, my best friend, mi mejor amigo es él. Así tenemos que razonar para las oraciones. En la oración, mi mejor amigo, no estoy hablando de mí, estoy hablando de él, my best friend. Cuando digo tu ejercicio estaba bien, tu ejercicio es it, ¿no es cierto? Porque es un objeto, es it. Ese es el razonamiento que tenemos que saber exactamente para saber de qué persona gramatical estamos hablando. Cuando digo su computadora de escritorio, no estoy hablando de él, estoy hablando de su computadora que es it. It. Ella ama a sus niños. Aquí es directo, no hay problema, ella, estamos hablando de ella. Pero cuando digo these, estos son sus libros, estos, si queremos cambiar a pronombre, estos son ellos. Y cuando digo our next class, nuestra clase, estoy hablando de tu clase y mi clase. Mi clase y tu clase, la próxima clase es el día lunes. Entonces, esa era un poco la confusión, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo mi mejor amigo está lejos, vive en Canadá, entonces, ¿de quién estoy hablando? De que él vive, o sea, él, mi mejor amigo, he lives in Canada. Ahora ya sé de quién estoy hablando, de él. Cuando digo tu ejercicio estaba bien, ¿cuál es el ejercicio? Es it. El ejercicio, o sea, ese ejercicio estaba bien. It was good. Estoy hablando de it. Cuando digo su computadora es antigua pero buena, estoy hablando de la computadora. It is old, es antigua, pero buena. But good. Cuando digo ella ama a sus hijos, entonces no hay problema, es muy directo y muy claro. Estoy hablando de ella. She loves her kids. Cuando digo estos son sus libros, ¿quiénes son estos? Son they. Ellos, en plural, they are their books. Estos son sus libros. Cuando digo nuestra próxima clase es el lunes, estamos hablando de mi clase y tu clase, o sea, la mía y de ustedes, porque es nuestra. My class and your class is next Monday. Ya. Entonces, cada vez que queramos indicar una relación de pertenencia o de posesión, vamos a usar adjetivos posesivos. Este es el recurso.
Por si acaso, los adjetivos son los que están a la izquierda, ¿no? A la derecha yo he escrito simplemente un complemento para aclaración. Solo para aclaración. Los adjetivos posesivos son my, your, his, her, their y our. Esos son los adjetivos posesivos. Hagamos ejemplos. A ver. Entonces, esto voy a borrar porque es algo que hicimos al principio y supongo que ya hemos terminado, ¿no? Entonces decíamos que el my es un adjetivo posesivo. ¿Qué puedo hacer con my, que quiere decir mi? Digamos, my favorite color is red. Listo. Ese my es el adjetivo posesivo. Your brother, tu hermano, fue mi compañero de clase. My classmate. Listo. Ahora voy a hacer con his. Su automóvil, his car, is small. Es pequeño. Cuando digo his car, estoy hablando de él, ¿no? Su automóvil, pero de él. His es masculino. Si quiero hablar en femenino, voy a usar her. Veamos, her, su qué. Her wagon. Un wagon es un modelo de automóvil que es el equivalente a ver una vagoneta. Her wagon is big, es grande. Ahora voy a hablar de nosotros. Our flag, nuestra bandera, es beautiful, es hermosa. Ahora vamos a hablar, a ver, del equipo del Brasil, ¿ok? La selección del Brasil. De ellos, sus jugadores, o sea, de ellos, del Brasil, their players, sus jugadores del Brasil, worth, valen millones, millions. Their players worth million. Estamos hablando de los jugadores de ellos. ¿Quiénes son ellos? De los brasileros. Sus jugadores, o sea, de ellos, valen millones. Ahora sí, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Si es que hay dudas. Wow, hay dudas. Inés, adelante. Profesor, primero Andrea levantó la mano. Andrea. Profesor, es lo siguiente. O sea, está claro la cuestión de los adjetivos, pero en la plataforma, los ejercicios nos ponen una oración y tenemos que interpretarla. No sé si yo le podría dictar una. A ver, dale. A ver, are those Sarah and Betty's car? Ya, eso no se refiere a esto, es lo que voy a explicar recién, Andrea. Ese ejercicio corresponde, había hablado de que hay varios posesivos, ¿no? Varios recursos. Esa oración es del segundo recurso que todavía no he explicado. Entonces terminaré de explicar. Ya. Inés. Sobre esto que acabamos de revisar.
Profesor, sí, mi duda es esta. Estaba revisando y en el vocabulario 3.3 nos dan los adjetivos posesivos, ¿verdad? En el vocabulario al final. Ahora, pero justo le consultaba eso con el it's, o sea, si el it's también es adjetivo posesivo, porque en el grammar 3.3, o sea, nos dan el it's como adjetivo posesivo. Y, o sea, mi pregunta es por qué arriba no lo pusieron o por qué abajo lo pusieron. Eso no es Ya, adjetivo posesivo, profesor, esa es mi duda. ya, muy bien. Atendamos todos, por favor. Eh, It's es un adjetivo posesivo. Sin embargo, lo he dejado para el final porque no es común. ¿Ya? No lo vamos a ver frecuentemente. O sea, en la vida real vamos a usar muy poco esto. ¿Por qué vamos a usarlo muy poco? Porque cuando decimos it's, se refiere a su, pero de eso. ¿Qué quiero decir con eso? Es cuando algo le pertenece a algo. Por ejemplo, este es mi celular, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser de mi celular? Para empezar, el concepto de que el celular es dueño de algo no tiene sentido, es un objeto, ¿no es cierto? Por eso no es común. Pero voy a establecer que una de las partes es parte del celular. Digamos, La el carcasa, la pantalla case, o la la pantalla. pantalla, ¿no? Ya, the Porque sí. screen, la pantalla. Sí. La pantalla es parte del celular, Ya. así como, digamos, el motor es parte del automóvil, la perilla es parte de la puerta. ¿Ya? Entonces, para indicar esa relación se usa it's. Por ejemplo, supongamos que hablamos de de una computadora. Su pantalla, its Concepto. screen, is very good. No, a ver, es big, Profesor, es grande, ya, no importa. Su pantalla es grande, pero la Screen pantalla de quién. Entonces, de la. este it's sirve para indicar posesión de un objeto con relación a otro objeto. Cuando digo it's, estoy hablando de la computadora, de todo el conjunto de elementos. La pantalla, su pantalla, porque la pantalla, o sea, la computadora no es ni él ni es ella, es eso, porque es un objeto. Entonces, su pantalla es grande. Este es Inés. El it's sí es un The adjetivo screen. posesivo, pero no lo usamos frecuentemente. De todas maneras, lo he puesto al final para indicar que también es parte de la explicación. Un ejemplo más, a ver, supongamos que vemos un dog, una mascota, un perrito, y decimos sus orejas son largas. Una raza de perro que tenga las orejas largas. Entonces, cuando digo it's, no es él ni es ella, o es una máquina, un objeto, o es un animal. Its ears, sus orejas, son largas. Es un posesivo, pero se usa para hablar de una relación de posesión o pertenencia de un objeto o de una mascota o animal. Adelante, Andrea. profesor, justamente eso, hay un ejemplo en las evaluaciones de plataforma donde nos muestran lo que le estaba diciendo, que nos da la oración donde dice, they are the office chairs. La oración, y abajo nos pone, they are, un espacio que tenemos que rellenar, chairs. Y ahí la respuesta es it, they are it chairs. Entonces, esa es una de mis dudas en la interpretación de la oración que nos dan, donde no dicen un principio my, no usan, sino que nosotros tenemos que interpretar la oración y poner el adjetivo posesivo en las barritas. Ya.
Honestamente, yo he Perfecto. tenido mucha dificultad porque, como le digo, hay palabras nuevas ahí mismo. Entonces, sí o sí, uno tiene que hacer uso del traductor en ese momento para definir el contexto de la oración en sí, porque cambia completamente el adjetivo posesivo que vamos a usar. Y las palabras nuevas no están en el vocabulario que te da la No, 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 plataforma. no. No, hay varias. Si no sé si me corrijan si me equivoco, belongs, no sé si nos han Ya, belongs, hay varias, those, das, no hemos usado todavía esos ya. términos, sin embargo Pero ya está con están ahí. traducción en el No, vocabulario. no, 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 no es con traducción. Y justamente le digo porque este tipo de ejemplos nos va a dar en el examen final. Y como le Ya. digo, nos resta tiempo el traducir o tratar de un poco interpretar porque hay palabras nuevas, ¿no? Y a diferencia del examen final, podemos fallar hasta 3 veces. En mi caso he fallado en 2 de estas de posesivos. Y bueno, una sí me había olvidado, por ejemplo, yo he fallado que era the big one is Alan's and my airplane. My, esa parte lo leí, o sea, no, Ya. entonces, como le digo, ¿no? Entonces, cositas así, Ya. detalles. Perfecto, perfecto. Eh, voy a explicar la parte que falta, ¿ya? Y porque en el ejercicio que me planteas están los dos posesivos intercalados. Y para que tengamos, tengo que explicar la otra parte, ¿ya? Entonces, después de la explicación, si todavía no está claro, me vas a volver a dictar los ejemplos y te voy a aclarar. Jimena, adelante. Good evening. Profesor, una consulta que Adelante, pasó. Jimena. Los possessive adjective irían en vez del pronombre. Ah, en realidad, el adjetivo posesivo, más que reemplazar al pronombre, lo que hace es indicar la relación de posesión o pertenencia de algo o de alguien con respecto al pronombre, diferente. No necesariamente reemplazar. Reemplazar sería, por ejemplo, esto, Jimena. Digamos, yo tengo aquí Jimena. ¿Cómo reemplazo Jimena? Jimena es ella. ¿Oye? Ese sería. ¿No? Estoy reemplazando a Jimena por ella. O digamos, estoy reemplazando Juan and Rose. ¿Quiénes son Juan y Rosa? Son ellos. Ese sería el reemplazo, que no es necesariamente el caso de los posesivos. El posesivo es una palabra que indica una relación de pertenencia de una persona o de un objeto con relación a una persona o una relación de afinidad entre personas. ¿Ya? Es un poco diferente. Ya. A ver, vamos a pasar a la siguiente explicación porque con esto va a estar más claro. No, esto es lo mismo. Decíamos que uno de los recursos para indicar posesión es o son los adjetivos posesivos. Ahora vamos a ver el otro recurso para que esté más claro. Y van a ver que después de esta explicación, muchas de las dudas van a ir despejándose por sí solas. Otro recurso que tenemos para indicar posesión es el uso del apóstrofe y de la S. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo con... Los demás no están participando. Isabel, ¿ya? Eli, ¿ya estás mejor, Eli? Are you okay? Much better, mucho mejor. Ok, ya. Supongamos que Eli, para hacer competencia, ¿tú estás en La Paz, Eli? ¿Are you in La Paz? El micrófono, micrófono. ¿No puedes? Ahora sí, did not work to mute my phone. ¿Estás en La Paz? Sí, estoy en La Paz. Ya.
Entonces, en La Paz hay una muy conocida cadena de pizzerías, ¿no? Que son Elis, ¿no? el Ahora, Elis quiere, vamos a suponer que nuestra Eli, nuestra amiga compañera, quiere hacerle competencia, entonces pone su pizzería y miren lo que pasa. Él es el nombre de ella, Eli. Le pongo un apóstrofe, ¿ya? Voy a poner un apóstrofe y voy a aumentar una S. Elis. Pero para que no se confunda con la pizzería, le voy a poner Elis Restaurant. ¿Qué quiere decir esa frase? El restaurante de Eli. Entonces, cuando tú pones un apóstrofe y una S después de un sustantivo, indica posesión. Elis Restaurant quiere decir el restaurante de Eli. Supongamos que Hugo quiere poner una discoteca. Ok, Hugo, porque le gustan los clásicos. All right, entonces Hugo dice, Hugo, voy a poner Hugo, pongo apóstrofe, uno solo, pongo una S, Hugo's Discotheque. Y eso quiere decir la discoteca de Hugo. Entonces, otra forma de indicar posesión es cuando nosotros ponemos un apóstrofe y la S después de un sustantivo. Puede ser el nombre de una persona o de un lugar. A ver, supongamos que son dos personas. Inés, what's your boyfriend's name? ¿Cuál es el nombre de tu boyfriend? Alberto. Alberto. Supongamos que Inés y Alberto se han comprado una casa. Alberto. Cuando hablamos de más de una persona, pueden ser dos o tres, etcétera, y ellos son dueños de algo en común, entonces el apóstrofe se pone solo al final, no en todos los nombres. Inés and Alberto's house, que quiere decir la casa de Inés y de Alberto. Isabel, ¿cómo se llama tu hermano o tu hermana? Uno. Asaf. Ya, entonces vamos a poner Isabel, le ponemos apóstrofe, le ponemos una S. A ver, deletrea A, S, Isabel. A, S, ¿cómo se llama tu hermano? Estás con el micrófono silenciado. Ah, perdón. A, if. Es, ¿qué más? A, if. F. F. Ok. Entonces, Isabel's brother, el hermano de Isabel, es Asaf. Cuando digo Isabel apóstrofe S brother, estoy diciendo el hermano de Isabel es Asaf. Entonces, otro recurso que tenemos en inglés para indicar posesión es el uso del apóstrofe y de la S. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Any question? Falta la explicación. Solamente que hasta ahí. Hasta aquí está claro. Una consulta, teacher.
¿Podría ponernos un ejemplo de sustantivo además de los nombres o solo aplica apóstrofe cuando hablamos, señalamos al nombre de una persona? Sí, sí, es más puntual, es solamente con sustantivos, Isabel. Gracias. Ok. Eh, muy bien. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando en plural, no? Porque hasta aquí, cuando dijimos Elis, cuando dijimos Hugo, Inés e Isabel, estamos hablando de una sola persona. Ahora vamos a seguir usando personas, pero esta vez en plural. Digamos, de students. Cuando yo pongo los estudiantes, quizá eso te referías, Isabel, ¿no? No siempre usar ya. Es que Sí, en a eso me general, refería. ya. En general los sustantivos, bueno, cubren muchas cosas, pero cuando digo de students, estoy hablando también de personas, ¿no? Cuando digo los estudiantes, observen que ya es plural, o sea, ya termina en S. Eli, Hugo, ¿no es cierto? Alberto ni Isabel no termina en S, pero estudiantes sí. Entonces, cuando tenemos un plural, ya no ponemos apóstrofe y S, solamente apóstrofe, solo apóstrofe. The students' exams, los exámenes de los estudiantes. The students' exams. Esto pasa cuando estoy hablando en plural. O por ejemplo, the boys, los niños. The boys' toys, los juguetes de los niños. The boys' toys. A ver, the parents, los parents son los padres, ambos, papá y mamá. The parents' children, los hijos o los niños, no es muy redundante esto, ¿ver? The parents, ¿qué puede ser de los papás? The parents' car, el automóvil de los papás. The parents' car. Si es singular, apóstrofe y S. Si es plural, solo apóstrofe. Entonces, este es el segundo recurso para indicar posesión. El primero habíamos dicho que son los adjetivos posesivos. Y el usar un apóstrofe y una S también es otro recurso para indicar posesión. Cuando Andrea me nombraba ese ejemplo que ponen en la plataforma, no entendíamos por qué ese ejemplo está con los dos recursos en una misma oración. Una vez que ahora hemos aprendido, ahora vamos a poder hacer con más facilidad. A ver, Andrea, ahora es tu turno, ahora puedes dictarme la oración. Ya, es are those Ya. Sarah and Betty's cars? ¿Cómo? A ver, no te escucho. Are those? Sí, Sarah Ya. and Dice Sara, Betty. solo así. Sarah, ajá. Ya. Sarah and Betty's. Con su apóstrofe, así como ahorita acaba de ver. Ah, Betty's. ya. Perfecto. Betty's cars, sin interrogación. Ya.
Y abajo nos da la respuesta, o sea, que tenemos que llenar, dice, are those, hay un espacio, nos dejan para poner el adjetivo posesivo, cars, interrogado. Are those, espacio, cars, Pregunta, ¿no es cierto? exacto. Ya. Ahora atender clase, por favor, todos. En esta pregunta de plataforma está usando los dos recursos. El primero está usando el apóstrofe y la S. ¿Son estos los automóviles de Sara y de Betty? Dijimos que cuando hay dos personas en la oración, el apóstrofe se pone al último, ¿no? A la última persona, no a todas. En este caso son dos, por eso le pone a Betty. Si fueran tres, a la tercera. Si fueran 20, a la 20ª. Ahora, para la segunda oración nos está pidiendo usar el otro recurso, que es un adjetivo posesivo. Cuando yo hablo de Sara y de Betty, estoy hablando de ellas, ¿no es cierto? De ellas. ¿Y cuál es el adjetivo posesivo para ellas? Es their. Entonces acá en el espacio voy a poner, son estos sus automóviles, o sea, de ellas. Are those their cars? Por eso te dije, una vez que te enseño el otro recurso va a ser más facilito esto. ¿No es cierto? Okay. Antes de mi examen era profesor. Ya. No, pero del examen del anterior módulo. No. No, este es de ahora, claro, profesor. Pero para la evaluación final no debías adelantarte tanto. No hice la evaluación final aún. No, ya. estoy Okay, reforzando eso justamente. Ya, entonces lo que estamos usando son los dos recursos. Ya. Voy a poner otro ejemplo adicional para que nos demos cuenta. Digamos, decimos, Profesor. es este. Digamos, Jimena. ¿No? Vamos a poner apóstrofe. Tienes un gato o un perrito, Jimena. ¿Cuál es tu compañero? ¿O no tienes mascotas? Gato. Un gato. Gato. Is this Jimena's cat? ¿Es este el gato de Jimena? Ahora, si te pusiera como pregunta y te digo, is this, es este, y pusiera espacio, te pusiera gato, ¿cómo respondería Jimena? Dice acá, ¿es este el gato de Jimena? Jimena es ella, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el adjetivo posesivo de Jimena? Exacto, es ella. Entonces diría, is this her cat? ¿Es este su gato? O sea, el de ella. Y esa sería la respuesta. Lo que está haciendo la plataforma con estos ejercicios es usar los dos recursos para que tú te des cuenta que es posible usar o uno o el otro o de pronto los dos cuando quieres hablar. Y en ambos casos estás indicando posesión. Adelante, Inés. Profesor, no sé si puede desarrollar este otro ejemplo justamente del examen, que también a mí me resulta complicado. ¿Le puedo dictar el ejemplo para que nos... Ya, pero no más ejemplos de la plataforma, sino yo voy a ser el que gane el puntaje. Ustedes no. Que eso es un poquito confuso la parte de... O me resulta confuso igual la parte de los adjetivos posesivos, profesor. Dice, are those the students
Who study with you? ¿Así están? Sí, with Así you, es. sí, sí. Signo de interrogación, luego la alternativa dice, are they, espacio, student, signo de interrogación. Are they, espacio, Students, students. sí, students y signo de interrogación. Ya. ¿Son estos los estudiantes que estudian contigo? ¿Son ellos tus estudiantes? Are they your students? Porque ¿quiénes son los estudiantes que estudian contigo? Son tus estudiantes, o sea, yo soy el maestro. ¿Son ellos tus estudiantes? No olvidemos que cuando decimos your es tú o tus. Puede ser singular o puede ser plural. Are they your students? ¿Ok? A ver, voy a hacer algo a pesar de que el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Ya, espero que hayamos copiado esta parte, ya la de arriba, por eso voy a borrar solamente los de arriba. Ya. A ver, es como el nombre y el apellido de una persona, ¿no es cierto? Esto es yo y su adjetivo posesivo es mi. Es como el nombre, siempre van unidos. Yo, mi. El primero es el pronombre personal, llamado subject en inglés, y el segundo es el adjetivo posesivo. Tú, de ti. Él, de él. Ella, de ella. O sea, cada uno tiene su correspondiente adjetivo, ¿no? Cada pronombre personal tiene su correspondiente adjetivo. Para el it, ya dijimos que es its. Para nosotros es nuestro. Y para ellos, el adjetivo posesivo es de ellos. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. En español sería yo, mi, tú como pronombre y tú como adjetivo posesivo. Digamos, tú eres un estudiante, tu clase es a las 6:15. Él, de él, ella, de ella, su de eso, nuestro, de nosotros, ellos, de ellos. Entonces, cada pronombre personal tiene su correspondiente adjetivo posesivo. Eso es para que nos demos cuenta que siempre cada uno es como el nombre y el apellido de una persona. Adelante, Inés. Sí, perdón, profesor. Por ejemplo, mire, en la pregunta yo le puse their, de ellos, o sea, como medio vi que eran estudiantes, y, o sea, ¿por qué no podría entrar, digamos, son ellos tus estudiantes, digamos, no? Esa Por eso, parte no me queda muy clara, cuando son ellos o tus, digamos, me genera confusión.
¿O cómo me podría dar cuenta que no son ellos, por ejemplo, y que son sus estudiantes? Ya, a ver, ya, ¿cuál era el anterior, era la primera? ¿Te acuerdas? Yo ya borré. ¿Cuál era la pregunta? Sí, profesor. Es are those Ya, the students who study with you? ya. Aquí tenemos que usar el razonamiento lógico, ¿no? ¿Son esos los estudiantes que estudian contigo? ¿No ve? Are those the students who study with you? Te está pidiendo que digas eso, lo mismo, pero en lugar de usar la oración principal, que uses una de las alternativas, o el apóstrofe y la S, que no existe acá, o un adjetivo posesivo. Are they your students? ¿Son estos los estudiantes que estudian contigo? Desde que dice estudiantes, ya es plural, ¿no es cierto, Inés? Plural. Ahora veamos en los posesivos cuáles son los plurales. No puede ser my porque es singular. El primer your es singular. El his es singular. El her es singular. El its es singular. Los únicos plurales son our, de nosotros, their y ellos. Quizá acá la confusión, a ver, viene de esto que voy a agregar. En inglés, el Disculpe, segundo... profesor. En, Es que en, justo me genera confusión esto de, digamos, que nos dijo que el they va con el their, ¿no ve? Que son suyos. O sea, asumo que, como en el ejemplo, are they, digamos, ¿no ve? Entonces, por eso pensé que el their, o sea, era el que encajaba, porque son ya. sus. Sí, Bueno, profesor, ese es lo que, mi... lo que te dije quizá ha sido esto, ¿no? A ver, cada pronombre personal tiene su correspondiente adjetivo posesivo, pero no quiere decir que en la oración necesariamente vaya ligado el adjetivo posesivo con el pronombre personal. No necesariamente. No necesariamente. Entonces estamos acá. A ver, lo que te decía, voy a ponerlo esto de esta forma. Voy a borrar esto. Ahora voy a poner acá. Voy a repetir you y voy a repetir your. Y voy a poner they y voy a poner their. Ya. ¿Por qué ha aumentado uno? Bueno, porque en la explicación yo les había dicho que en inglés el you se escribe igual, pero es singular y también es plural. Yo no lo escribo porque con la explicación pensé que estaba claro. Entonces esto viene así. Yo de mí, tú de ti, él de él, ella de ella, eso de eso, nosotros de nosotros, ustedes. Fíjate que con el you se vuelve a repetir, pero cuando va al final también es plural. Ustedes de ustedes, ellos de ellos. Entonces, razonando, te decía, los estudiantes es plural, por lo tanto puede ser tres opciones, o our, o your, o their. Pero acá dice, ¿son estos los estudiantes que estudian contigo? No dice con nosotros. Y si no dice con nosotros, entonces no puede ser our. ¿Ya? Entonces está borrada esta posibilidad.
Son estos los estudiantes que estudian contigo, dicen, no con ellos. Entonces también queda la opción de ellos anulada. Y la única que quedaría en plural es your. Por eso, are they your students? Estoy descartando opciones y es por lógica, por sentido común, Inés. ¿Ya? Entonces tienen que emplear muy bien eso. ¿Saben por qué en este caso tenemos que usar el sentido común? Porque estamos hablando de un examen o de una prueba en el cual no estamos hablando de una persona real que está hablando con nosotros. En la práctica, cuando hablemos, nos vamos a dar exactamente cuenta si es de mí, de ellos, ¿no? Porque estamos hablando con la persona. Pero como es un ejercicio teórico que solamente está escrito, tenemos que usar la imaginación para saber de quién estamos hablando y el sentido común, el razonamiento lógico. Esa es la respuesta, Inés. A ver, por ser un ejercicio que necesita ser aclarado, voy a permitirles que me dicten uno más. ¿Ya? Algo más de plataforma, díctenme. Le dicto, profesor. Ya. The big one is Alan's. The big one. Sí. Is Alan's. ¿Así? Con contracción, con apóstrofe de Elisa. Profesor. Con apóstrofe. ¿Así? Alan's, ajá. And my airplane. My o mine. No, está bien. My airplane. The big one is Alan's. And my, no hay espacio, no hay nada. No hay nada. Airplane, es así nada más. No. Airplane, avión. Airplane. No, airplane. Voy a escribirla acá. Airplane. Sí. Airplane. Sí. ¿Así? Avión. Sí, exacto. Ahora, ¿qué más? ¿Hay algún complemento? Abajo dice, it is espacio airplane. 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 Eso. Ya. Ahora, por eso les decía que tenemos que usar acá la imaginación, ¿no? Mucho. Cuando decimos the big one is Alan's and my airplane. Estamos hablando de un avión, ¿ya? Airplane. Y estamos usando un posesivo. Es de Alan y es mi avión. Es de Alan y es de mí. The big one is Alan's and my airplane. Si es de Alan, estamos hablando de un avión que es de Alan y es de mí. ¿De quién es el avión? Our. Muy bien, o sea, es de nosotros. Entonces, si es de Alan y si es de mí, o sea, es de los dos, entonces voy a volver a poner, por favor, acá. It is, o sea, es nuestro avión. Airplane. Porque es de Alan y es de mí. Cuando en una oración una persona, el que está hablando se incluye, siempre es nuestro. Por ejemplo, si yo les digo, este
la selección es de ustedes, o sea, la selección de fútbol es de ustedes y es de mí. Cuando en una oración se incluye el mí, siempre es de nosotros, nuestra. Es nuestra selección. En este caso, es nuestro avión. O sea, esto que parece difícil, que es el razonamiento, no va a haber en la vida real, es más teórico. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que hablar en posesivo con una persona, al instante vamos a saber si estamos hablando de ella porque es mujer, le estamos sabiendo. Si es un hombre, automáticamente va a ser de él. Si vemos dos personas juntas, va a ser de ellos. Si es algo de mí, de ti, va a ser nuestro. O sea, no van a tener el problema, ¿no? Un poquito está en la confusión, porque como es un ejercicio teórico, no se sabe de quién es. Entonces hay que usar el razonamiento. ¿Ya? Esa es la cuestión. Muy bien. Entonces, estos dos recursos que hemos aprendido hoy para indicar posesión son con los que van a resolver los ejercicios de la plataforma. Sin embargo, hay otras cosas, entonces espero que ya no, si no hay dudas, vamos a pasar a lo siguiente, por favor. Ya hicimos adjetivos posesivos, ya hicimos el posesivo con el apóstrofe y la S. Ahora la lección 4, que es de hotel. Good afternoon, good afternoon. I have a reservation. Tengo una reservación. What is your name, please? My name is Valeria Cortés. Yes, here it is, Miss Valeria Cortés. You will stay 4 nights, correct? I will stay until Thursday. Can I have your passport? Sure. Is a room with a double bed? Yes, okay, please fill in this form, sign it. Will you pay cash or with a credit card? Credit card, okay. Can you please swipe it? Sure. You have room 504. Here is your key. Thank you. Ok, es una conversación entre la recepcionista de un hotel y un cliente, ¿no? ¿Alguien tiene la conversación y hay alguna palabra que sea nueva, complicada de acá? Empecemos por eso. A pesar que hay un vocabulario, ¿no es cierto? Siempre revisen el vocabulario, está con texto, con pronunciación, y la mayoría de las palabras que están en la conversación están en el, entonces. A ver, es un vocabulario para hotel, ¿no? Quedarse, noche, días, single bed, cama sencilla, double bed, una doble, fill in, llenar, formulario, cash, al contado, dinero en efectivo, credit card es la tarjeta de crédito, swipe es el verbo cuando agarramos la tarjeta y pasamos por la ranura para que nos cobre, ese acto se llama swipe, ¿no? Que quiere decir deslizar, etc. Pasar la tarjeta, room, floor, el ATM es el cajero automático, la automatic teller machine, ATM. Los días de la semana y hay dos verbos, could you, podría usted, would you, podría usted, suitcase, before, after, spouse, esposo o esposa, children, guest, wife, husband. ¿Hay algo nuevo? A ver, Paola, adelante. Good evening, profesor. Good evening, Paola. He tenido problemas al hacer el ejercicio con los verbos. Ya nos he indicado cómo usarlos, pero los he usado, creo que cuatro errores he cometido en mi primer intento. Al usar once, en plural, no sé, en plural, por ejemplo, we must, once, de taxi le he puesto y lo correcto creo que era once, sin la S. Y luego he fallado en todo lo que es paying, paying. Luego me he acordado, ¿no? Que cuando hay un verbo to be, podemos usar el paying.
y cuando no hay es el pay, pero no he podido comprender o razonar al momento de hacer los ejercicios. Ya, con el verbo pay. Sí, ¿Te acuerdas exactamente qué decía la oración y cuáles eran las opciones? ¿O no en sí, este momento? A ver, sí, tengo. José ya, is es espacio, espacio. ajá, para llenar, de taxi. Y ahí debí escoger qué poner, ¿no? Y ahí habían las Ya. opciones wants, pay, fill ink, paying y want. A ver, díctame las opciones. Want, Wants con S, pay, fill in, paying, ¿así? sí, sí. Luego fill in más. Bueno, esa no era, pero está entre las opciones. Fill in. Esas 5. Sí, es Ya, correcto. ya. Muy bien. Aquí lo que está haciendo es, nos está examinando el uso de diferentes tiempos. Yo les había dicho que el aprender presente, pasado, futuro y progresivo no solo iba a ser para la primera, ¿no?, unidad. ¿Por qué? Porque como son los tiempos gramaticales básicos de todo el idioma inglés, esto va a ir a través de las unidades, seguir ejercitando con ustedes porque el método quiere que ustedes dominen, o sea, quiere decirles en otras palabras, no es para un ratito, es algo que tienen que trabajar siempre. Y lo que se está preguntando es eso acá, ¿qué tiempo? Entonces vamos a razonar con ustedes. Primero, want es el verbo querer, ¿no es cierto? Y wants también es querer. Ambos son el verbo querer. Dijimos que cuando se le pone una S al verbo, el significado no varía. Sigue siendo querer, querer. Entonces, a ver, vamos a ver. José es querer el auto. ¿Tiene sentido? No. Entonces, por descarte, vamos a anular want y wants. No puede ser el verbo en el espacio. El verbo pay, pagar. Decíamos que si le ponemos una ing es pagando. Esa ing es como el ando o el endo. Digamos, pagar, pagando, trabajar, trabajando, jugar, jugando. El fill-in vamos a descartar porque decíamos que el fill-in es completar formularios o documentos. Estamos hablando del tax, entonces José está a completar el documento. No. Entonces, solo hay dos opciones, o pagar o pagando. José está a pagar el automóvil, el taxi. No. Entonces la única opción posible es pagando. José is paying the taxi. Está pagando el taxi. Ahora, lo que tú decías es correcto, ¿no? Cuando uso esta forma, este tiempo gramatical es el presente progresivo. Todo lo que termina en ing es presente progresivo. Y decíamos que esto siempre va con el verbo to be. El verbo to be es is, es am o es are. Entonces, cuando en una oración tenemos o am o is o are y tenemos que completar con una opción que sea ing, esa va a ser la respuesta. José está pagando el taxi. Esa es la forma de razonar. ¿Quién me preguntó? Paola, ¿verdad? Paola. Sí, profesor, sí, está bien. ¿Está más claro? Sí, y en el want y what hay otra oración. ¿Puedo dictarle tal vez, por favor? A ver. She, He, she, ya, espacio, you,
travel, ¿Cómo? Espacio. to, teo, to, o to, no sé cómo pronunciar To. correcto. To, sí, to. Travel, be, Otra vez. be, Be. airplane. Con Ya. Bye, es bye, bye, bye. bye. Ya. ¿Y cuáles son las opciones? Las mismas, want, wants, pay, paying, feeling. Ya. A ver. Ella, y voy a empezar con la primera, ¿no? Ella quiere viajar en avión o por avión. Sí. Correcto. La segunda opción, ella quiere viajar por avión. Ya habrían dos opciones. Vamos con la tercera, pagar. Ella pagar para viajar por avión, no es muy correcta, ¿no? Ella pagar, no. Ella pagando para viajar por avión tampoco está. ¿Por qué? Porque es mejor con las primeras. Feeling tampoco. Entonces quedan dos opciones, want y wants. Ella quiere viajar en avión o por avión. Ese by quiere decir por también. Ella quiere viajar por avión. Ahora, ¿qué hago cuando tengo dos opciones? Tengo que recordar las reglas. Decíamos en tiempo presente que cuando se habla de he, de she o de it, el verbo debe ir con una S final. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? Entonces, el verbo correcto es she wants con S. Ella quiere viajar por avión. She wants to travel by airplane. No puede ser la primera porque cuando hablo de él o de ella en presente, siempre voy a buscar un verbo que termine en S. La S no cambia el significado, pero es una regla del inglés que cuando se habla de él o de ella en tiempo presente y en oración afirmativa, siempre el verbo va con una S final. Entonces acá, she wants to travel by airplane. En resumen, cuando tengan que usar esto, tienen que recordar las reglas que hemos aprendido, ¿no? Ese es el uso. Eso es Paola. ¿Ok? Muchas gracias. Ya. Muy bien. Jua ha sido, ¿qué tal? Un poquito va dificultándose, pero hay que ponerle ganas, ¿no? Es así la cosa. Les decía que es paso a paso, ¿no? Cada clase, por eso es tan importante siempre estar presentes en la clase, porque cada clase es un poco más de conocimientos que vamos aumentando. Es como ponerle un ladrillito más o dos o tres al muro para que esté estable cada clase. Bueno, hay todavía algo, sí, yo tengo acá algunas cosas del módulo. Por ejemplo, tenemos un modelo de formulario que llenar. Y luego tenemos verbos auxiliares, would and could. ¿Ya? Pero ahora, por el tiempo, no los vamos a poder desarrollar. Entonces, esta explicación la voy a dejar para el día lunes, porque el lunes tenemos una clase todavía, ¿ya? Hay una clase más antes del día miércoles, que es el examen final. Quizá en este tiempo, a ver, me gustaría tal vez ver este formulario, read the information in form. Ok, si alcanza tiempo para esto, a ver si pueden seguir conmigo, donde dice, es un ejercicio para aprender a llenar un formulario. Profesor. Adelante.
En la última clase el día lunes nos dijo que hoy día nos iba a dar alguna tarea Sí. con relación. Ah, ya. Eso quería Estoy, recordarle nada más. sí, Ah, gracias. ya. No, hoy voy a darles el trabajo, no se preocupen. Pero alcanza, estamos todavía con unos 7 minutos, entonces acá dice para el formulario first name, ya sabemos, last name, date of birth, les pone un ejemplo, ¿no? Dice sex, male o female, age, aquí está, dice some issued passport number, issued, issued in, issued in, expedido en Santa Cruz, date of issue, fecha de cuando te han dado el pasaporte, September 8, 2017, expires, hasta cuándo dura, marital status, estado civil, single, or married, or divorced, or widow, place of birth, lugar de nacimiento, nationality, country of residence, donde vives, address, 2345 San Antonio Avenue, City, El Alto, telephone, ¿no? Es el código del país 591, tu celular, email, other guests, ¿quiénes son los otros invitados, ¿no? ¿Quiénes son los otros que están contigo? Spouse name, otros miembros, nombre de la esposa y apellido, ¿no? Date of birth, nacimiento de ella, edad, y lo mismo, número de pasaporte, expedido, expira, number of children, número de hijos, nombre y apellido. Dijimos que last name y surname es lo mismo, es apellido, nombre y apellido del hijo, fecha de nacimiento, etcétera. Y al final dice cash, en efectivo, credit card, va a pagar con tarjeta de crédito, check con cheque, y finalmente la fecha, ¿no? Y signature, que es la firma. Bueno. ¿Cuál es el ejercicio o cuál va a ser el ejercicio hablado de evaluación de este modelo? Vamos a trabajar entre dos, como la otra vez, o puede ser entre tres. Esta vez les doy un margen para que puedan trabajar entre dos o entre tres. Lo que vamos a hacer es escenificar una entrevista donde tú practiques dar datos personales. Puede ser, por ejemplo, pueden escoger como tema una agencia de viajes. Una persona puede ser el que atiende, el agente de viajes, y dos personas que quieren información, quieren viajar, y el funcionario les pide datos de ustedes, ¿no? Si ya tienes pasaporte, número de hijos, quizá haciendo una reservación para poder viajar. Ese puede ser un contexto, ¿no? Para desarrollar el ejercicio. Otro puede ser el check-in, el registro de pasajeros en un aeropuerto. Alguien que sea el recepcionista del aeropuerto, de una línea aérea. Y uno y los otros dos pueden ser pasajeros que están registrándose. Ahí también vas a usar nombre, apellido, hijos, pasaporte, y vas a poder usar los modelos de conversación. Por si acaso, los modelos ya están en la plataforma. Si tú revisas el texto de los videos, ese es el texto. Entonces, sobre eso tú puedes agregar más cosas, etcétera, pero básicamente es usar eso. El otro puede ser quizá una entrevista de trabajo donde te pidan tus datos, ¿no es cierto? Digamos, vas al departamento de personal, eres nuevo en la empresa
y te dicen, ok, buenas tardes, buenas noches, good afternoon. Entonces lo vamos a registrar como empleado de planta o etcétera. Entonces, a ver, su nombre, datos. Lo que quiero que practiquen es cómo en una situación real vamos a dar datos personales, familia, pasaporte, si pagas con tarjeta, cómo se dice puedo pagar con tarjeta, número de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio tiene que durar entre 5 a unos 7 minutos. Ok, 5 pongamos, ¿ya? Para no hacerlo muy pero traten de que se cumplan los 5 minutos, o sea, tiene que exigirse un poco más. Aparte del texto que ya tienes en la plataforma, ustedes pueden crear más preguntas, pueden crear más respuestas. Entonces, el día próximo miércoles, que va a ser nuestra evaluación, les van a tener una semana para preparar. El momento que diga, por ejemplo, a ver, digamos, Eli, ¿quiénes son tus compañeras? Tú me dices, ok, voy a hacer con Jimena, listo. Para los 2, 5 minutos desarrolle. O de pronto, qué sé yo, Inés me dice eso, ok, voy a hacer con Andrea y Eli, entre 3. Entre 2 o entre 3, no 4, por favor, ya es mucho. Puede ser entre 2 o 3. Y empiezan a desarrollar y cada uno va a tener sus 5 minutos para trabajar. Ahora, ¿cómo funciona esto de las evaluaciones? En la primera unidad has aprendido 2 tiempos, ¿no es cierto? Presente simple y el presente progresivo. En el módulo 2 has aprendido el pasado y el futuro. Y en el módulo 3 ya hemos aprendido adjetivos, estamos aprendiendo cómo dar datos personales, estamos aprendiendo posesivos. Entonces, en cada clase tienen que ir aumentando cosas. Entonces, en esta conversación ya puedes usar presente, pasado, futuro, que es el primer módulo. En el segundo módulo puedes usar futuro y pasado para hacer tus preguntas. Y aumentas ahora el tercer módulo, datos personales, adjetivos posesivos, etcétera, etcétera. O sea, cada vez tienes que agregarle más cosas a tu conversación. Porque el examen, el último, cuando tendremos el final, que va a ser el que va a decidir la entrega de certificados, imagínense, vamos a aprender más cosas que su ejercicio ya no va a durar 5 minutos, va a durar unos 10. Van a necesitar tiempo para usar lo que vamos a aprender en el 3, en el módulo 4, en el módulo 5, etcétera. Ya, entonces ya saben de qué vamos a hablar en el ejercicio. Ya de ustedes se organizan internamente y van preparando. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Profesor, ¿para cuándo es? ¿Lunes, miércoles? No. El lunes todavía vamos a tener una clase donde voy a seguir explicando. Hay cosas del módulo que no he explicado todavía por tiempo. Este ejercicio va a ser para el próximo miércoles, de acá a una semana, en la última clase, ¿no?, del módulo 3. Una sugerencia es que los ejercicios los hagan antes del examen. Y si ustedes quieren estar seguros del examen, quizá el examen final lo puedan llenar el último día, ¿no? El miércoles. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha voy a explicar, o sea, van a tener más reforzamiento para hacer. Entonces, mi consejo es que lo que vayan haciendo son los ejercicios. Como tienen 3, para este módulo, por si acaso, hay 9 ejercicios antes de la evaluación final. Los ejercicios, los 9 ya vayan haciéndolos, ¿no? Vayan, de modo que lleguen al último día, el miércoles, y solo les quede la evaluación final. Muy bien. Que tengan una linda noche y disfruten de las canciones. A modo de relajarse, escuchen, canten, es muy importante. Y vamos a vernos el día lunes. Si hubiera algo así muy de emergencia que durante estos días necesiten aclaración, está el grupo del WhatsApp. Entonces me escriben un WhatsAppito y me dicen,
esto así puntual, esta aclaración, por favor, y yo te voy a responder, ¿ya? Pero de lo que se trata es de que vayan desenvolviéndose y trabajando. Si no hay nada más, vamos a cortar la transmisión. Good night. Esperen un ratito. Hoy estamos 27 estudiantes. Good. Eso, 27 quiere decir que casi estamos todos. ¿Ya? Traten siempre de asistir. ¿Se dan cuenta por qué las clases son tan importantes? Porque aclaramos, ¿ya? Aclaramos dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya he registrado resistencia, entonces nos vamos a despedir. Have a good night, que tengan una linda noche. Good Thank night, you. teacher. Good night, Ah, profesor. Good night. Professor. Bye Good bye. night. Adiós.